Hemos invitado precisamente al exministro de Estado, Jorge Nieto Montesinos, para comentar esta situación, esta convocatoria que hace Palacio de Gobierno a los partidos políticos. El objetivo es buscar consenso de cara, ¿no?, a la agenda política que hay en el país. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimado exministro de Estado, Jorge Nieto. Le saluda Joel Quesada. Bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, muchas gracias por la llamada, la invitación. Esta convocatoria que hace Palacio de Gobierno se da en el marco, entendemos, de que en el Congreso, lamentablemente, no hay un consenso para el adelanto de elecciones. Ella, Dina Boluarte, insiste en este tema. Ha convocado a los partidos políticos. ¿Cuál es su opinión? No sé si el diálogo en este momento sea fructífero, exitoso, porque no sé cuántos de los partidos invitados van a asistir. Yo espero que se traten los temas de fondo. Claramente estamos en una situación de impasse, tanto desde el punto de vista de que los manifestantes no parecen tener toda la fuerza necesaria para poder producir un cambio en la situación, a pesar de que las protestas siguen con mucha intensidad en algunas regiones, pero claramente el déficit que hay en la movilización nacional es una ausencia de coalición con las clases medias que se han mantenido un poco al margen de la movilización. Y por otra parte, entre la presidencia y el Congreso se lanzan el camelo de las elecciones adelantadas, cuando en realidad sabemos que los dos han manifestado su voluntad de quedarse hasta el 2026. Creo que estamos en esa situación, de modo que pues no veo cómo los partidos puedan influir en una correlación parlamentaria que en realidad no es algo que domine. Usted habrá visto que algunas fracciones parlamentarias incluso votan contra la opinión de sus líderes. De modo que ojalá que algún tipo de resultado dé el diálogo y que tenga un cauce razonable para el país. En efecto, ¿no? Ahora, ¿por qué no se da este consenso dentro del Congreso, que es, digamos, el poder del Estado encargado de ratificar este adelanto de elecciones que en la calle, un sector de los manifestantes lo pide, como también algunos líderes políticos? Entre ellos, yo recuerdo que usted proponía precisamente un adelanto de elecciones. Bueno, el Congreso claramente no tiene voluntad de resolver el problema. El Congreso quiere quedarse en la misma situación. Ha demostrado una gran insensibilidad frente a las manifestaciones habidas. Tenemos ya más de 60 muertos. Hay una situación complicada en la economía. La lucha social está generando también problemas en distintos sectores, particularmente el turismo, pero no solo el turismo. Y ha habido un incremento en algunas regiones, resultado de las tomas de carreteras, del costo de los alimentos y de algunos productos básicos. De modo que frente a esta situación realmente grave, el Congreso está mostrando una enorme insensibilidad y se ve Indudablemente. difícil que pueda encontrar una ruta hacia una mejor comprensión del fenómeno nacional. ¿Y qué piensa de aquellos que dicen que no hay que hacerle caso a la turba, a algunos manifestantes, ¿no? O camuflados, o personas demasiado extremistas que señalan o quieren imponer una agenda, ¿no? Algunos parlamentarios, los hemos escuchado aquí, los entrevistamos a diario, señalan de que, bueno, constitucionalmente ellos tienen una obligación hasta el 2026. Primero harían bien en callarse aquello de turba, ¿no? Porque los manifestantes merecen respeto. Evidentemente hay violentismo detrás de las manifestaciones, hay un núcleo de extremismo izquierdista que quieren llevar agua para su molino autoritario, pero es una minoría. El grueso de los manifestantes tienen demandas, tienen necesidades, son parte de un problema secular que tenemos que atender. Y cada vez que ha habido movilizaciones campesinas de esa intensidad, indígenas, en el país hemos terminado en una modificación de las relaciones de poder entre los grupos sociales. Pasó a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que concluyó con la Constitución de 1920, incorporando los derechos comunales de las comunidades indígenas y su reconocimiento pleno como sujetos de derecho. Ocurrió después del 50, a fines de los 50 y comienzos de los 60, cuando se produjeron tomas de tierra, sobre todo en el Cusco, pero no solo en el Cusco, que concluyeron en dos reformas agrarias.
la de Belaúnde del 64 y la de Velasco del 69. Más allá de la evaluación que uno tenga de esas reformas agrarias, el hecho es que esas movilizaciones buscaban alguna forma de democratización de la propiedad de la tierra, y ocurrió después en los 70, Ahora, cuando hubo también intensas movilizaciones y concluyeron en el voto analfabeto y en la incorporación en la Constitución del 79 de las demandas de descentralización y regionalización. De modo que ahora estamos, yo creo, ante un fenómeno parecido y que en algún momento encontrará curso para resolver los temas que está planteando. ahora, interesante visión. Ahora, volviendo al tema de la convocatoria que hace Palacio a los partidos policías, lamentablemente 7. Pero por supuesto, más allá de cuáles hayan sido las circunstancias en las cuales ellos han estado en esta zona, cosa que merece una investigación, entre otras cosas, en respeto a la vida de los asesinados, es absolutamente condenable. Quien quiera que haya sido, las versiones más conocedoras dicen que es una acción del narcotráfico a través de los servicios que le brinda la banda de los Quispe Palomino, pero quien quiera que haya sido, el hecho es totalmente condenable y mi condolencia a través suyo a las familias y a la Policía Nacional. El jefe de la DIRCOTE precisamente señaló que detrás estaría Sendero Luminoso, con vínculos con el Bueno, eso es ya una discusión, ¿no? Si se refiere a lo que se llama el grupo de los Quispe Palomino, es claramente hace tiempo que ellos dejaron de ser un grupo político y se han convertido en parte del narcotráfico y de sus redes de protección y quizás también del disfrute del negocio. Ahora, para volver al tema del gobierno, ¿y cómo analiza usted la gestión de Dina Boluarte, del primero Tarola, ahora investigado, ¿no? Le han abierto una carpeta fiscal el Ministerio Público, precisamente al momento de imponer el orden interno en el país? Algunos piden mano dura, otros acusan represión. ¿Cuál es la visión de usted frente a todos estos actos que lamentablemente el país ha sufrido? Yo creo que el país necesita diálogo y resolución política de esta situación. Esto no se va a resolver mandando policías. Este no es un asunto policial. Hay una dimensión policial, sin duda, con todos aquellos vándalos que están haciendo destrozos y que deben ser puestos ante el fiscal y ante el juez. Pero no es un asunto policial. Comprenderlo como un asunto policial nos lleva a graves errores y creo que el gobierno lo está cometiendo. No han hecho los esfuerzos necesarios para producir un diálogo con los manifestantes. Ahora se produce una reunión con los partidos. Me pregunto, ¿cuánto vínculo tienen los partidos que van a estar en relaciones con la presidencia con los movilizados? Me recuerda una mañana de hace unos años, cuando el señor Pedro Cateriano era primer ministro, y se pasó toda la mañana dándole la mano al difunto Alan García, a la señora Fujimori, a los líderes de Acción Popular, en cada una de sus casas, en una visita como las estaciones de Semana Santa. Mientras eso ocurría en Lima, en Las Bambas, 5.000 comuneros estaban enfrentados con la policía a pedradas y a bombas lacrimógenas. ¿Cuántos de los partidos que en ese momento estaban construyendo el diálogo tenían redes, nexos militantes en la zona de Las Bambas, en las comunidades indígenas? ¿Eso nos podría pasar ahora? Creo que está pasando. Creo que no hay nexos muy sólidos de los partidos con los que están movilizados. Parte del problema es ese. El trabajo, que la relación con las comunidades más pobres del país han sido abandonadas a su suerte. El trabajo de los partidos políticos prácticamente es inexistente. Boluarte entonces, no ha entendido esto que usted está mencionando de convocar a estos dirigentes sociales del sur. Bueno, claramente no, porque si lo hubiera entendido ya hubiera habido pistas de solución. Pero lo que han tenido es una reacción más bien de regaño a la multitud, de señalar que es un asunto de vándalos, de extremismos, que los hay, ¿no? La presidenta ha llegado a decir que es una minoría pequeña la que pide su renuncia. Es el 72% del país, según las últimas encuestas. De cada 4 peruanos, 3 piden su renuncia. Pero entonces, en ese relato también está, perdone, estimado ministro Nieto, el premier Otárola. ¿Cree usted o propone que es momento de quizás de reflejar el gabinete? Bueno, yo pienso que el gobierno tuvo que haber asumido hace rato la responsabilidad política de las muertes, y la responsabilidad política de las muertes de más de 60 ciudadanos se admiten con renuncias de ministros que la presidenta ya debió haber pedido, pero están totalmente inconscientes frente a esta situación que les reclama el mundo. El Papa, el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente Biden,
la Comunidad Europea, el mundo reclama horrorizado ante más de 60 muertos, explicaciones, investigaciones, y no las hay. ¿Y por qué no hace caso Dina Boluarte si es de izquierda? ¿No? Ella finalmente tuvo fue parte de la fórmula presidencial de Pedro Castillo, ingresó Bueno, con Perú Libre. después de ver el comportamiento del señor Castillo y ahora de la señora Boluarte, es una izquierda bien curiosa, ¿no? Es una izquierda, perdón, ¿cómo dijo? Es una izquierda muy curiosa, ¿no? ¿Y por qué? A ver, descifra entonces. Bueno, el señor Castillo desarrolló un gobierno en donde uno de los signos distintivos era la incompetencia y el otro era la corrupción. Y cada iniciativa que tomaron fueron iniciativas que iban en el sentido contrario a lo que requiere la modernidad del país. Caso concreto de la SUNEDU, por ejemplo, cuya obra, cuyo trabajo ha elevado un poco la calidad de la educación universitaria, no todo lo que deberíamos, pero recordemos que la ley que da origen a la SUNEDU sí, es pues, una ley de mínimos. ¿Cómo se hace para que las familias no sean estafadas? Se ha Entonces, revelado. lo que se ha hecho ha sido malo y lo que no se ha hecho era lo que había que hacerse. ¿Fue nefasto el gobierno de Pedro Castillo? Un desastre, ¿no? Un desastre. Absoluto. Total, incompetencia. ¿Qué reforma recuerda usted, periodista? No, ninguna. Sigue la situación. ¿Qué reforma recuerda? ¿Qué medida que las comunidades, que la gente puede decir, hay que defender eso, porque eso es lo que nos dejó como herencia el señor Castillo? Pero es responsable también Castillo de lo que hemos vivido de violencia extrema. No lo creo, no lo creo. La verdad es que no lo creo. Él trata de subirse a esa ola con las declaraciones y los que saca de la cárcel. Pero en realidad no creo. Él no ha tenido esa fuerza, ni la tuvo durante su gobierno. Ni la tuvo durante su gobierno. Recuerde usted que convocó a reuniones multitudinarias en Palacio de Oro y llevaban 100 personas, 150. Un gobierno convocando a 150 personas es un gobierno que no tiene la capacidad de movilización que dice tener. Perfecto. Ahora, una última pregunta. La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ha decidido, bueno, por mayoría, ¿no? Declarar persona no grata a el presidente colombiano Gustavo Petro, ¿no? Él ha sido, bueno, es presidente de izquierda de Colombia y ha tenido, desde mi punto de vista, ¿no? Perdón por opinar, palabras infelices contra la policía. Los ha llamado nazis. En fin. ¿Qué piensa de Gustavo Petro, ¿no? Mire, Presidente de Colombia? será muy de izquierda, pero a mí no me gusta que se metan a opinar sobre mí. De ninguna manera. Y más para ofender a la Policía Nacional del Perú. Ahora, esto se da en un contexto determinado. 60 muertes sin explicación. El gran peso que tiene en cualquier tipo de crítica que sea desde fuera es que no hay ninguna explicación para 60 muertes. Y eso a nosotros nos parece casi normal. Pero en el mundo civilizado, 60 muertos es una barbaridad, es barbarie. Y más barbarie todavía que no haya ninguna explicación. Pero sea cual sea la realidad, que vengan a darnos lecciones desde fuera, a mí es una cosa que no. Efectivamente, ¿no? ¿Se debe ir más allá, cree usted, en prohibirle el ingreso, como están pidiendo algunos congresistas? Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es dar explicación. ¿No? Es encontrar una política de diálogo y de negociación para tener una salida política pactada. Eso es lo que tenemos que hacer. La mejor respuesta a todas las críticas que vienen de fuera es una acción de gobierno consistentemente enfocada al diálogo y a la paz y a la salida política. Eso callará todas las bocas. Perfecto. ¿Jorge Nieto será candidato presidencial? Bueno, he expresado mi voluntad, estoy en el esfuerzo de construir un partido, estamos en ese proceso. Estamos también en conversaciones, porque creo que, como lo he dicho varias veces, en el Perú gobernar es unir. Necesitamos hacer que muchas fuerzas participen en el esfuerzo que supone darle viabilidad al Perú, volver a una sociedad moderna y desarrollada. De modo que estamos en ese esfuerzo. No lo he negado, no he negado nunca mi voluntad. Vamos a ver las condiciones, esperamos que se den y que participar en la posibilidad. Muy bien. Muy bien, vamos a estar atentos entonces a esta situación política, ¿no? De las nuevas caras que aparecen, ¿no? Ya conocemos a Keiko Fujimori, a Verónica Mendoza, ¿no? En fin, a varios que siempre lo intentan. La población también, es cierto, está pidiendo gente nueva, ¿no?
y vamos a estar atentos. Muchas gracias por este contacto con Línea Directa, estimado ministro Jorge Nieto, y muy A usted, buenas Henry, noches. muy amable por la invitación.